Bien, un saludo para todos los amigos que nos siguen a través del estudio de la contabilidad fácil. Continuando con los videos tutoriales, vamos a ver en esta ocasión el estado de flujo de efectivo, que es el tercer estado financiero. Una aclaración y una advertencia es importante para que usted pueda entender claramente este video referente al estado de flujo de efectivo. Es necesario que usted haya observado anticipadamente los videos referente a la elaboración del estado de resultados, como también al balance general. Si bien es cierto, en el texto, por ejemplo, se les explica los 5 estados financieros básicos que deben elaborar toda organización o empresa de nuestro país, ¿no es cierto? Como enseguida lo hemos identificado claramente, que es el estado de resultados, que es el primer estado financiero, que nos proporciona información respecto al resultado económico, el balance general sobre la situación financiera, el estado de flujo de efectivo, referente anteriormente ha sido conocido como estado de cambios en la situación financiera o origen y aplicación de fondos. Ahora se lo conoce como estado de flujo de efectivo. Lo que vamos a hablar justamente es del tercer estado financiero. Después, en otro video, les explico del cuarto estado financiero, que es estado de evolución del patrimonio, y como 5 las notas a los estados financieros. Una aclaración: para poder explicar a través de estos videos tutoriales los 5 estados financieros básicos que toda empresa debe tener, al menos del sector privado, se toma como base un solo ejemplo, es decir, partimos con un ejemplo de estado de resultados, balance general, estado de flujo de efectivo, y vamos a terminar con las notas a los estados financieros, por lo que es importante, para conocer los 5 estados financieros, iniciar por partes. Bien, entonces el estado de resultados rápidamente es un estado financiero que nos proporciona información sobre el resultado económico de una empresa después de un periodo, si tuvo utilidad o pérdida. En este caso tuvo utilidad, y recuerden, o les recuerdo que este estado financiero se elabora en función de las cuentas de ingresos y gastos. También tomen en cuenta que en los ajustes hablamos, y en las normas contables también hablamos, de que un criterio que se aplica en la elaboración en la aplicación de la contabilidad justamente es aplicar el principio del devengado, que significa tomar en cuenta ingresos y gastos que se han generado en un periodo sin tomar en cuenta si estos han sido cobrados o pagados, por lo que esta utilidad que refleja el estado de resultados quizás no es lo que refleja en caja, por ejemplo, ¿no es cierto? Después hemos aprendido, bien, como les decía, es por eso que por decir este resultado, que es la utilidad neta del periodo, no refleja el mismo monto que se tiene en efectivo en la empresa, debido a que este es el resultado bruto neto de los ingresos, gastos, tanto ingresos cobrados como ingresos por cobrar, como gastos incurridos, consumidos, pagados, como gastos por pagar, por decir, hablemos así. Por eso que si observamos el balance general del mismo estado de resultados, fíjense, refleja otro importe que es 550.000, ¿no es cierto? Entonces es precisamente por esta razón que muchas veces los usuarios de la información financiera no se sientan conformes, así que nació en un tercer estado financiero, que es el estado de flujo de efectivo. Tienen un estado de flujo de efectivo. ¿Y cuál es su objetivo de este estado de flujo de efectivo? Justamente es brindar información referente al movimiento del efectivo, a los ingresos de efectivo y las salidas de efectivo. Este tipo de estados financieros, más que todo, por ejemplo, es requerido por las entidades financieras, ya que cuando tengan que otorgar algún préstamo, lo que requieren estas entidades financieras es no tanto el resultado devengado de un negocio, sino lo que quieren es la capacidad que tiene dicho negocio o empresa para generar el efectivo, para que a través de este movimiento, la generación del efectivo, pueda ser posible la recuperación del préstamo concedido. Entonces,
Para entender y cómo se ofrece o se proporciona esta información, tomando en cuenta tres actividades: actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Las actividades de operación son aquellos efectivos que han sido generados en las actividades propias del negocio. Vale decir, por ejemplo, si es una empresa comercial, entonces cuando ingresa el efectivo por venta de mercaderías al contado, o si es de servicios, por servicios prestados al contado, por cobro de ventas al crédito. Cuando sale el efectivo en las actividades operativas, por compra de mercaderías al contado, pago a proveedores, pago de sueldos, etcétera, etcétera. Entonces, el efectivo generado en las actividades operativas o propias del negocio se considera como actividades de operación. Asimismo, una segunda actividad, que son las actividades de inversión, tiene que ver más que todo aquel efectivo que se genera a través de la inversión que realiza la empresa. Es decir, por ejemplo, primeramente compra un activo fijo, es una inversión, y una salida de efectivo y vende ese activo fijo, por lo tanto ingresa el efectivo por la inversión realizada. Y no solo eso, por ejemplo, puede realizar inversiones, compra de acciones en otras organizaciones, en otras empresas, habrá una salida de efectivo por inversión, y cuando efectúe la venta de esas acciones en otros negocios existirá un ingreso de efectivo. Como así también, si la empresa decide otorgar préstamos, por ejemplo, a terceras personas, entonces habrá una salida de efectivo, y cuando cobre esos préstamos existirá un ingreso de efectivo. Por lo tanto, también hay actividades de financiamientos, que se refiere al efectivo que se genera a través de algunos préstamos que ha recibido la empresa. Cuando recibimos un préstamo, entonces habrá un ingreso de efectivo, y cuando cancelamos ese préstamo habrá una salida de efectivo. Asimismo, también es importante tener claro esto, que es origen y aplicación de fondos. Origen de fondos justamente es lo que cuando ingresa dinero a la empresa, y de manera puntual dice que va a existir origen de fondos o origen de recursos cuando un activo disminuya. Por ejemplo, es decir, si yo vendo un activo, sale el activo y a cambio ingresará efectivo, ¿no es cierto? O cuando, en todo caso, por decir, recibo préstamos de terceras personas, me endeudo o la empresa se endeuda, por lo tanto habrá ingreso de efectivo o origen de fondos. Aplicación de fondos se refiere a la salida del efectivo hacia afuera. ¿Cuándo va a existir aplicación de fondos? Por ejemplo, cuando aumente mi activo, por ejemplo, compro un activo, un edificio, es porque ha de salir el efectivo, por lo tanto estoy aplicando los recursos. De la misma forma, habrá una aplicación de fondos cuando existe una disminución del pasivo o patrimonio. Cuando pague mis deudas, habrá salida de efectivo, etc. En la elaboración del estado de flujo de efectivo se toma en cuenta dos métodos: método directo y método indirecto. El método directo, más que todo, tiene que tomarse en cuenta que este método directo se tiene que identificar claramente a las cuentas de efectivos, como ser caja, bancos, ya sea de moneda nacional o moneda extranjera, caja chica si hubiera, para que a través del movimiento de esas cuentas podamos determinar el flujo de efectivo. Para esto, obviamente, hay que llevar un control más preciso de la contabilidad, y más que todo los sistemas informáticos no generan este tipo de flujo de efectivos. El método directo. En cambio, y aquí tenemos un modelito de método directo. En cambio, tenemos el método indirecto. Consiste que para elaborar este estado de flujo de efectivo debemos tomar en cuenta dos estados financieros comparativos, es decir, de dos gestiones o de dos periodos de similar duración. Es decir, si tengo un estado financiero del 2015, necesito un estado financiero del 2014. Por lo que nuestro ejemplo práctico está abocado justamente a este método indirecto. Así que iniciamos. Sin embargo, vamos a resumir de la siguiente forma. Por acá hice unos apuntes más o menos para guía para el flujo de efectivo. Miren, tenemos que entender, para aprender a elaborar el flujo de efectivo, tenemos que entender el concepto de flujo de efectivo para saber qué es lo que estamos realizando. También tener claramente qué son las actividades operativas, qué son las actividades de inversión y qué son las actividades de financiamiento. Miren,
Las actividades operativas vamos a tomar en cuenta que son aquellas actividades relacionadas a las actividades propias del negocio, es decir, a las transacciones comúnmente que realiza la empresa. Y más que todo va a afectar a las cuentas del activo corriente y las cuentas del pasivo corriente. Estamos hablando activo corriente y pasivo corriente y las depreciaciones del periodo. Las actividades de inversión se toman en cuenta los activos no corrientes. Dentro de los activos no corrientes están los activos fijos tangibles, activos fijos intangibles, inversiones u otros activos a largo plazo. Y las actividades de financiamiento se toman en cuenta o afectan a las cuentas del pasivo no corriente, deudas a largo plazo y también los aportes de capital, que sería el patrimonio. También es importante recordar, toda esta información está en el texto, por eso es importante que ustedes den lectura al texto. Que habrá origen de recursos o fondos cuando existe una disminución de activos o cuando existe un aumento de pasivo y patrimonio. Y habrá una aplicación de recursos cuando existe un aumento de activos o disminución de pasivos y patrimonio, ¿no es cierto? Entonces, este es un resumen más o menos, qué es lo que debemos dominar antes de conocer o elaborar el estado de flujo de efectivo. Bien, iniciamos. Para eso necesito obtener mi hoja de trabajo, que ya lo tengo acá, hoja de trabajo para el flujo de efectivo, que se elabora de esta forma. Observen, hoja de trabajo para flujo de efectivo. Obviamente podemos registrar si se está elaborando la fecha de cierre, por ejemplo, elaborado al 31 de diciembre de 2015, obviamente la fecha expresada en bolivianos, etcétera, etcétera. Entonces el formato ustedes claramente lo pueden copiar. Aquí está la razón social, el título, la fecha, la moneda. Bien, lo que necesito primeramente para el flujo de efectivo es tener dos estados financieros, es decir, dos balances generales de igual duración. Bueno, no tanto así, pero necesitamos dos. Un balance al 31 de diciembre del 2015, ¿no es cierto? Obviamente equivale total activo, total pasivo y patrimonio. Para no confundirse, pueden remitir, es decir, pueden ir a observar el video del balance general. Y en el video del balance general hemos elaborado justamente este balance general. Si ustedes hacen memoria, elaboramos este balance general en el video de balance general, este práctico de Comercial Andrés. Así que este balance general es elaborado al 31 de diciembre del 2015. Observen, total activo 643.209 y total pasivo 643.209. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Este mismo balance general lo vamos a copiar a la hoja de trabajo del estado de flujo de efectivo de la siguiente forma. Al 31 de diciembre del 2015 copiamos, pero de manera vertical. Observen, es decir, todo lo que es activo corriente, directamente sin rubros, caja moneda nacional, caja moneda extranjera, banco moneda nacional. Observen que estas cuentas existen y están acá, caja moneda nacional, caja moneda extranjera, es decir, el ejemplo que realizamos en el video de balance general. Y sus correspondientes importes a esta fecha, al 31 de diciembre del 2015. ¿Qué es lo que hacemos? Solamente copiamos. A ver, veamos por ejemplo estas cuentas del pasivo corriente, documentos por pagar, débito fiscal y T por pagar. ¿Qué hemos hecho? Solamente es copiar documentos por pagar, sueldos por pagar, por ejemplo, observen, documentos por pagar, sueldos por pagar, etcétera, etcétera, ¿sí? Con sus correspondientes importes. Lo que hicimos solamente es copiar, nada más. ¿Para qué? Para que iguale total activo 643.209, total pasivo y patrimonio 243.209, ¿no es cierto? Listo, solamente hemos, por lo tanto, copiado en este orden. No tendría por qué confundirnos, no tendría por qué generarnos duda o la incógnita no entiendo, por ejemplo, porque solamente estoy copiando en este orden del balance general de manera vertical, tal como está. A esta fecha, este es el importe o esta es la columna al 31 de diciembre del 2015.
Bien, le decía que para elaborar el estado de flujo de efectivo necesito dos estados financieros, es decir, necesito también el balance general de la misma empresa, pero el anterior, al 31 de diciembre del 2014. Si no existiera el balance al 31 de diciembre del 2014, entonces ha de existir un balance de apertura. Entonces se toma en cuenta ese balance de apertura, en caso que haya iniciado la empresa sus actividades el año 2015. Entonces, ¿qué hicimos? Hemos copiado, y acá lo tengo, por ejemplo, el balance general de ambas gestiones. Observen. Entonces tengo en la hoja de trabajo para flujo de efectivo, tengo copiado justamente el balance general de ambas gestiones. El balance general de ambas gestiones. Al 31 de diciembre del 2015, el que hicimos en el práctico anterior, y el 31 de diciembre del 2014, que obviamente yo lo he tomado en cuenta rápidamente, ¿sí? Pero se debe tomar en cuenta dos estados financieros. Y solamente, ¿qué debemos hacer? Copiar. Fíjense, aquí hay una cuenta previsión para cuentas incobrables con signo negativo. Lo mismo acá, depreciación acumulada de muebles esenciales, ¿sí? Es importante que nuestros estados financieros igualen para ambas gestiones. Fíjense, 523.150 total activo para el 31 de diciembre de 2014 y 643.209. Entonces estos mismos importes deben igualar con total pasivo y patrimonio. Observemos que están correctamente igualados. Perfecto. El siguiente paso es tener estos cuadritos. Primeramente, tener una variación, si es positivo o es negativo. Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver un ratito. Para ello vamos a comparar ambos estados financieros y vamos a ir registrando si es positivo o negativo. Exacto. Vamos a hacer un pequeño ejercicio primeramente. Si mi efectivo encaja, por ejemplo, el año 2014 tenía 150.000 y el año 2015 es 160.000, ¿será positivo o negativo? Si ha incrementado mi efectivo, obviamente así rápidamente y haciendo un análisis frío, obviamente será positivo. Entonces registramos en la columna de positivo la diferencia, ¿sí? 160.000 menos 150.000. Acá, si caja moneda extranjera al año 2014 es 400 y el 2015 es 350, ha habido una disminución. ¿Será positivo o negativo? Obviamente negativo, ¿no es cierto? Después, banco, de la misma forma, ¿habrá una variación positiva o negativa? Positivo, 370.000 menos 250.000. Acá, cuentas por cobrar, hubo una disminución como activo. Entonces, ¿será una variación positiva o negativa? Negativo. La diferencia, ¿sí? Es decir, miren, ¿qué es lo que he hecho? He hecho este cuadrito para que me entiendan un poco más rápido. Lo clasificaremos como positivo cuando el activo aumente y negativo cuando el activo disminuya, ¿sí? En este caso ha habido un aumento, por lo tanto es positivo. Acá ha habido una disminución, por lo tanto es negativo. ¿Sí? Lo que estamos clasificando. Vamos con el siguiente. Acá, previsión para cuentas incobrables con signo negativo. Aquí vamos a aplicar el siguiente criterio. Tomemos en cuenta como un pasivo. Si es un pasivo, la variación será positivo cuando el pasivo disminuya. Y habrá una variación negativo cuando el pasivo aumente, ¿sí? Entonces, para que me entiendan, aquí hay un resultado negativo. No nos olvidemos de este resultado que es menos, ¿sí? Solamente lo observemos como 1080. Si el 2014 tenía 0 y el 2015 tengo 1080 como un pasivo. ¿Por qué como un pasivo? Porque esta cuenta tiene saldo acreedor, ¿ya? El 2014 tenía 0, el 2015 tengo 1080. Entonces, si es un pasivo, cuando el pasivo aumenta, dice, ¿qué pasa? Es una variación negativa, pero si el pasivo disminuye, es una variación positiva. Entonces,
En nuestro caso, el 2014 tenía 0, ahora mi pasivo aumentó a 1080. Por lo tanto, hubo un aumento. Si es un aumento, es negativo. Entonces, anotamos aquí 1080. Acá, crédito fiscal IVA, ha habido una disminución, que es un activo. Cuando el activo directamente disminuye, ¿qué pasa? Es negativo. Entonces, anotamos acá la diferencia. Segundo, ha habido también una disminución, por lo tanto ha habido un aumento, ¿no? Acá, aumento, la diferencia. Acá existió una disminución, por lo tanto es negativo, ¿sí? Seguros pagados por adelantado, 10.000, 2014, ahora es 7.000. Cuando el activo disminuye, ¿qué pasa? Es negativo. Nos vamos por acá, vámonos a los muebles y enseres. Esto lo iré arrastrando para que me ayude con el análisis, ¿sí? Para que vayamos entendiendo un poquito más. Perfecto. Muebles y enseres. Existió una variación. El 2014 33.550, el 2015 36.550. Hubo un incremento o disminución. Incremento. Aumentó. Por lo tanto, cuando el activo aumente, ¿qué es? Positivo. La diferencia. 3.000. Acá es una cuenta negativa con saldo acreedor, entonces lo tomamos en cuenta como un pasivo. Si el año 2014 mi pasivo era 1.850 y el año 2015 2.430, existió un incremento. Entonces cuando el pasivo aumenta, ¿qué pasa? Pasivo aumenta es negativo. Entonces acá lo registramos en esta columna negativa, en la columna de negativos, la diferencia. Pero con signo positivo, por si acaso 2.430 menos 1.850, así. Aquí hubo una disminución. El 2014 existió un equipo de computación y el 2015 ya no hay nada, 0. Entonces cuando hay una disminución, ¿qué pasa? Cuando un activo disminuye, es negativo. Vámonos de la misma forma. En este caso, si es un pasivo, entonces con saldo acreedor, el año 2014 existió 4.550 y el 2015 0. Entonces, ¿qué pasó con el pasivo? Hubo una disminución. Entonces, si el pasivo disminuye, ¿qué pasa? Es positivo, la diferencia. Es decir, 4.550 menos 0, por lo tanto es 4.550. Es decir, que no se debe arrastrar los signos por si acaso. Acá, en la cuenta gastos de organización, el 2014 8.000, el 2015 6.750. Existió una disminución, por lo tanto es negativo. En la columna de negativo, la diferencia. Y seguimos. Repito, voy a arrastrar este análisis, este cuadrito, más por acá. Estamos dentro de los pasivos y patrimonio. Entonces, el 2014 la cuenta documentos por pagar 35.000 y el 2015 la cuenta 55.000. Hubo una disminución o un incremento. Existió una disminución o un incremento. Un incremento. Entonces el pasivo aumentó. Cuando el pasivo aumenta, ¿qué pasa? Dice que es negativo, ¿no es cierto? Entonces la diferencia. Sueldos y salarios por pagar. Existió una disminución del 2014 al 2015. Entonces si el pasivo disminuye es positivo. La siguiente cuenta, IT por pagar, existió un aumento. Si aumenta es negativo. De la misma forma el IUE por pagar es negativo, ¿no es cierto? Porque existió un aumento. Acá 5.100 menos 4.100 sería 1.000. Aquí existió la cuenta servicios básicos por pagar. Del 2014 al 2015 existió un aumento, por lo tanto es negativo. 1.300. De la misma forma aquí, alquileres cobrados por adelantado, existió un aumento, porque el año 2014 0 y el 2015 4.000. Por lo tanto, cuando un pasivo aumenta es negativo. Seguimos.
entramos al pasivo no corriente, que es una deuda. El año 2014, préstamo bancario, 10.500. El año 2015, 0. Entonces, ¿qué existió acá? Una disminución. De 10.500 a 0 es una disminución. Por lo tanto, cuando el pasivo disminuye es positivo. En la columna, en la variación positivo. 2.500 menos 10.500, 0. 10.500. Nos vamos al patrimonio. Aquí de la misma forma, cuando el patrimonio disminuya o reduce será positivo, y aquí cuando el patrimonio aumente será negativo. Aumente. Perfecto. Vamos por acá. Entonces, capital social no existió variación, ni aumento ni reducción, por lo tanto 0 para ambos. La siguiente cuenta, ajuste de capital, existió un aumento. Cuando el patrimonio aumenta, ¿qué es? Negativo, por lo tanto una variación negativa. La siguiente cuenta de la misma forma es negativo, ¿sí? Y la siguiente cuenta de la misma forma también es negativo. Ahora, para verificar si toda esta variación lo hicimos correctamente, es que estos dos importes, total, la columna positivo, tendría que ser igual al total de la columna negativo, ¿sí? Y si observamos, existe la igualdad. Es decir, ¿qué debemos hacer después de sacar la diferencia o las variaciones? Es sumar la columna positivo, que sale 170.850, y sumar la columna negativo, que es, tendría que ser el mismo importe, 170.850. Entonces ese es el primer paso que se debe realizar para efectuar o elaborar el flujo de efectivo, ¿sí? El siguiente paso es analizar lo otro. Por ejemplo, cuando existe origen de recursos, cuando existe una disminución de activos, ¿no es cierto? Cuando existe una disminución de activo, por ejemplo, y nos venimos por acá. Por ejemplo, este activo que es cuentas por cobrar, hablemos de las mercaderías. Banco. A ver, acá. Caja moneda extranjera. Dice que habrá origen de recursos o fondos cuando existe una disminución de activos. Por ejemplo, acá, por ejemplo, el equipo de computación. A ver, para que me entiendan, que sea un ejemplo más relevante. El 2014 era 15.600 y el 2015 0. Entonces, ¿qué existió acá? Una disminución. Por lo tanto, a la columna negativa lo vamos a definir como origen de recursos, y a la columna positiva lo vamos a definir como aplicación de recursos. Perfecto. Origen de recursos y aplicación de recursos. Origen y aplicación de recursos, directamente así. A ver, veamos si se cumple. Ejemplo, inventario de mercaderías, el año 2014 45.500, el año 2015 55.900. Existió un aumento. Entonces, cuando existe un aumento de un activo, entonces observamos, fíjense, cuando existe un aumento de activo es una aplicación de recursos o fondos, ¿sí? Y cuando existe una disminución de activos es un origen de recursos. Para no confundirnos, a la columna positiva aplicación y a la columna negativa origen de recursos. Perfecto, continuamos. El siguiente paso es definir las actividades o clasificar según a las actividades, tomando en cuenta las tres actividades que se explican en el texto, que es las actividades de operación, inversión y financiamiento, ¿sí? Para ello vamos a recordar que existirá actividades, lo vamos a clasificar como actividades operativas a las variaciones de activo corriente, pasivo corriente y depreciaciones del periodo. En este caso, al activo corriente y pasivo corriente como actividades operativas. Entonces lo clasificamos, por ejemplo, a todo el activo corriente como actividades operativas
todas las variaciones, dice todo el activo corriente, y también dice las depreciaciones, por lo tanto también esta es una actividad operativa. ¿Y qué más dice? El pasivo corriente. Entonces todo lo que es el pasivo corriente lo clasificamos como actividades operativas a todas las variaciones. Operativas, actividades operativas, ¿sí? Porque dice que las actividades operativas incluye aquellas transacciones que han afectado al activo corriente y el pasivo corriente y las depreciaciones del periodo. Perfecto. Después, ¿qué dice las actividades de inversión? Las actividades de inversión son todos aquellos activos no corrientes, activos fijos tangibles e intangibles, o inversiones u otros activos a largo plazo, activos no corrientes. Entonces nos venimos al activo no corriente y lo clasificamos a las variaciones como inversiones. Inversiones. Todo el activo no corriente como inversiones. Perfecto. Después, las actividades de financiamiento representan todo lo que es el pasivo no corriente y el patrimonio. Entonces lo clasificamos: pasivo no corriente, financiamiento. Todas las variaciones solamente financiamiento. Perfecto. ¿Qué es lo que hemos hecho? El siguiente paso ha sido clasificar estas variaciones a qué tipo de actividad corresponde, tomando en cuenta la guía del texto, obviamente, y tomando en cuenta estas guías rápidas resumidas. Listo, una vez que tenemos la hoja de trabajo ya igualada con las diferentes variaciones, procedemos a elaborar el estado de flujo de efectivo. ¿Sí? Para ello me voy a otro estadito y como título obviamente pondré el estado de flujo de efectivo. Estado de flujo de efectivo. Elaborado al, entonces voy a registrar, elaborado al 20, ¿a qué fecha? Si la empresa está calculando o sacando sus estados financieros a la fecha de cierre, que es de acuerdo a su actividad, si es comercial o de servicios, entonces elaborado al 31 de diciembre del 2015. ¿Sí? Comenzamos con las actividades operativas. Anotamos, expresado en bolivianos, obviamente la razón social, actividades operativas. ¿Sí? Y comenzamos con una cuenta, resultado de la gestión o resultado del periodo. ¿Sí? Resultado del periodo. Una aclaración: en el estado de flujo de efectivo, cuando estemos elaborando, no vamos a tomar en cuenta para nada las cuentas del disponible. ¿Cuáles son las cuentas del disponible? Caja, moneda extranjera, banco, ¿no es cierto? No tomamos en cuenta estas variaciones porque al final lo vamos a sumar. Pero estamos elaborando al 31 de diciembre de 2015, por lo tanto tomamos en cuenta el resultado del periodo, que es 279.271. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a copiar. Lo vamos a ir marcando para ir dándonos cuenta que no nos estamos equivocando o estamos obviando algún importe. 279.271. Entonces 279.271. A todo esto le vamos a sumar más orígenes, pero dentro de las actividades operativas. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a anotar todas aquellas cuentas que han tenido variaciones, pero en la columna de orígenes dentro de las actividades operativas. Es decir, nos vamos a la hoja de trabajo y comenzamos desde arriba. Les repito que no vamos a tomar en cuenta las cuentas de disponible. Entonces comenzamos de acá. Orígenes, esta columna, orígenes, todo lo que es orígenes, pero que involucre a la actividad operativa. Acá tenemos una primera cuenta,
cuentas por cobrar. Entonces, ¿qué hacemos? Lo copiamos con su correspondiente importe. Con su correspondiente importe. ¿Cuánto es? En la columna de orígenes, 5.000. Entonces copiamos 5.000. Ustedes lo pueden hacer manualmente. Vamos a decir, para que no me confunda, mejor iré marcando, ¿sí?, qué cuentas estoy tomando en cuenta. La siguiente cuenta, previsión para cuentas incobrables. Entonces vamos a copiar con su importe 1080. Repito que solamente estamos tomando en cuenta las actividades operativas y lo que tiene que ver el origen de recursos. La siguiente cuenta, crédito fiscal IVA. Vamos copiando. Un error. Con su correspondiente importe 1331. Cuenta por cuenta. Iré marcando. La siguiente cuenta, no puedo copiar inventario porque recuerden que solamente estamos copiando, trasladando las variaciones en la columna de orígenes y que implican actividades operativas. Por lo tanto, me voy a seguros pagados por adelantado. Con su correspondiente importe, que es 3.000. Iré marcando las cuentas utilizadas. Perfecto. Seguimos buscando en la columna orígenes, pero actividades operativas. 580. Aquí tengo una actividad operativa que cuenta depreciación acumulada. Muebles y enseres. Entonces copiamos con el correspondiente importe 580. Esta cuenta lo copiamos. Equipos de computación, no, porque es una actividad de inversión. Esta cuenta, gastos de organización, lo propio, no copiamos porque es una cuenta que está vinculada con la actividad de inversiones. Seguimos en la columna de orígenes y vamos identificando las operativas. Acá tengo, por ejemplo, las operativas. Tengo estas cuentas. Para ganar tiempo, entonces lo que voy a hacer es copiar directamente las cuentas, documentos por pagar, ITE por pagar, IVE por pagar, sueldos por pagar, alquileres cobrados por adelantado. ¿Sí? Lo que voy a hacer directamente es copiar directamente los importes correspondientes a actividades operativas. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer con calma, manualmente. Perfecto. Lo voy a marcar para que resalte que estas cuentas ya han sido utilizadas. Perfecto. Y sigo buscando qué actividades operativas en la columna de origen. Si observamos, no tenemos nada más, solamente hasta ahí. Ya son actividades de financiamiento. Esto, por ejemplo, en la columna de orígenes corresponden a actividades de financiamiento. ¿Sí? Perfecto, no tengo nada más. Entonces, ¿qué hago? Aquí totalizaré. Total a ver el total de actividades operativas. Así vamos a hacer mejor. Voy a ir trasladando a este lado, acá, ¿sí? Total. Entonces voy a totalizar, ¿sí? A todo esto, entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a descontar menos aplicaciones. Pero seguimos dentro de las actividades operativas. Seguimos dentro de las actividades operativas. Menos aplicaciones. Menos aplicaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Directamente nos venimos acá. Menos aplicaciones.
pero dentro de actividades operativas. Entonces nos vamos a la hoja de trabajo y comenzamos en la columna de aplicación todas aquellas variaciones, pero que estén dentro de las actividades operativas, por si acaso. ¿Sí? Recuerden que estas cuentas no vamos a tomar en cuenta porque son cuentas del disponible. Entonces acá tengo una primera variación en la columna aplicación que corresponde a actividades operativas, que es inventario de mercaderías. Entonces voy a copiar inventario de mercaderías y su variación, que es 10.400. 10.400. Nos vamos. Seguimos en la actividad, en la columna de aplicación. Acá tengo otra variación, 900 seres, pero dentro de las actividades operativas. Esto no corresponde porque está dentro de la actividad de inversión. Aquí tengo una actividad operativa, que es la depreciación acumulada de equipos de computación. Es una actividad operativa. Esto sí lo vamos a copiar con su correspondiente importe, que sería 4.550. Y lo marco para identificar que esa cuenta ya ha sido registrada. Sigo buscando en la columna de aplicación, pero que tenga que ver con las actividades operativas. Acá tengo otra cuenta que es sueldos y salarios por pagar, con su importe que es 12.400, está dentro de las actividades operativas. 12.400. Entonces lo vamos a marcar 12.400. Perfecto, sigo buscando en la aplicación, pero que esté dentro de las actividades operativas. Esto 10.500 no, porque está dentro de las actividades de financiamiento. Perfecto, entonces no tengo nada más. Si observan, todas ya lo he registrado, excepto estas dos cuentas. ¿Por qué? No lo he registrado porque esta corresponde a actividades de inversión y este movimiento, esta variación a las actividades de financiamiento. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Totalizamos. Suman. Suma. A ver, voy a aplicar fórmulas. Ustedes pueden hacerlo manualmente para verificar. 27.350. Por lo tanto, aquí diré total flujo generado en actividades operativas, y voy a totalizar aplicando esta fórmula, tomando en cuenta el signo del resultado. Acá es positivo. Si fuera negativo, entonces voy a copiar de la misma forma que sea negativo. Si en nuestro caso es positivo porque ha habido utilidad. Más 279.271, que dice la fórmula, más orígenes. Total de orígenes sería 76.351. Que dice menos, acá, menos aplicaciones. Por lo tanto tengo que restar menos 27.350. Por lo tanto, eso es lo que se ha generado. Total flujo generado en actividades operativas. Perfecto. Muy bien. Continuamos. Ahora seguimos con la siguiente actividad, que serían las actividades de inversión. ¿Sí? Recuerden que al principio les decía que vamos a elaborar los estados, este estado financiero, flujo de efectivo, tomando en cuenta tres actividades operativas de inversión y financiamiento. Estamos en la segunda actividad, actividades de inversión. Por lo tanto, aquí diremos más orígenes de recursos. Y nos vamos a la hojita de trabajo y buscamos en la columna de orígenes que estén dentro de las actividades de inversión. Orígenes, buscamos. Obviamente ya voy a buscar directamente las cuentas que no he marcado, ¿no? Por ejemplo, acá tengo lo que es un equipo de computación.
un equipo de computación. Entonces, ¿qué hacemos? Identificamos, a ver, equipo de computación está dentro de las actividades de inversiones y en la columna de orígenes. Entonces lo que hacemos es copiar acá la cuentita con su correspondiente importe, que es 15.600. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a marcar directamente. Es importante, si ustedes analizan, es importante el marcado porque resalta qué cuentas no he tomado en cuenta, como esta cuenta, por ejemplo. Seguimos. Aquí tengo otra actividad de inversión y en la columna de orígenes, que corresponde a la cuenta gastos de organización. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Gastos de organización y su importe vamos a copiar. Perfecto. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a marcar. Sigo buscando variaciones en las actividades de inversión, pero que estén en la columna de orígenes. Buscamos. Estos no corresponden porque están en la actividad de financiamiento. Por lo tanto, aparentemente no tengo nada más. Entonces me voy a mi estado de flujo de efectivo y totalizo 16.850. A todo esto le vamos a restar, o lo vamos a disminuir, ¿no es cierto? Menos aplicaciones dentro de las actividades de inversión. ¿Y qué hacemos? Buscamos aplicaciones, pero que estén con la actividad de inversión. Rápidamente, si me voy a la cuenta que no he marcado, acá está la cuenta que resalta, que es muebles y enseres, y justamente corresponde a la actividad de inversión en aplicaciones. Por lo tanto, ¿qué hago? Copiar con su correspondiente importe de bolivianos 3.000. ¿Qué hacemos? Lo marcamos esa cuenta directamente y sigo buscando en aplicaciones que tengan que ver con las actividades de inversión. Acá tengo una variación en aplicación que es de 10.500, sin embargo corresponde a la actividad de financiamiento, por lo tanto no puedo copiar. Entonces no tengo nada más. ¿Y qué hacemos? Totalizamos 0, son 3.000. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer acá? Voy a determinar el total, ¿sí? Voy a determinar el total. Total flujo de efectivo generado en actividades de inversión. Acá dice más positivo y menos aplicaciones, que es el total 3.000. Entonces mi resultado será 13.850. Seguimos entonces. Seguimos y continuamos con la siguiente actividad, que sería actividades de financiamiento. Para esto, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar más orígenes directamente, ¿sí? Actividades de financiamiento. Nos vamos a la hojita de trabajo y en la columna de orígenes buscamos la actividad de financiamiento. Buscamos qué cuenta en orígenes no está. Por ejemplo, no tenemos. Tenemos en nuestro caso directamente la cuenta dentro del patrimonio. Sin embargo, una aclaración: para poder registrar estas variaciones del patrimonio lo vamos a hacer en uno solo, no lo vamos a hacer por partes, ¿sí? Porque así nos va a determinar el flujo de efectivo que deseamos obtener. Perfecto. Entonces no tenemos teóricamente, y vamos a directamente decir acá menos aplicaciones. Seguimos en las actividades de financiamiento. Buscamos en aplicación qué cuenta no hemos registrado. Acá lo tenemos, que es préstamo bancario. Entonces en aplicaciones lo registramos.
aplicaciones con el correspondiente importe. La variación es 10.500. $10.500, perfecto. 10.500, préstamo bancario. Bien, seguimos buscando dentro de las actividades de financiamiento o orígenes o aplicaciones. Buscamos en la hojita de trabajo orígenes o aplicaciones. Esta cuenta ya lo copiamos, por lo tanto lo vamos a marcar. ¿Sí? ¿Qué cuenta no está marcada? Por ejemplo, en aplicaciones están todas, en orígenes también están todas, excepto las cuentas del patrimonio. Yo les decía que vamos a globalizar y lo vamos a registrar en uno solo las cuentas del patrimonio, la variación. Y para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer este análisis. Perfecto. Vamos a totalizar el patrimonio de la gestión 2014. Toda esta cuenta del patrimonio. Vamos a sumar. Entonces, aplicamos fórmula. Voy a sumar toda esta cuenta del patrimonio o todas las cuentas del patrimonio, ¿no es cierto? Y me da un total de 378.370. Perfecto. Eso es el patrimonio de la gestión 2014. Solamente patrimonio. De la misma forma hacemos el patrimonio de la gestión 2015. ¿Sí? Aplicamos fórmula. Totalizamos el patrimonio de la gestión 2015, sumamos todas las cuentas del patrimonio, pero le vamos a restar menos la utilidad de la gestión, que es ¿cuánto? La utilidad del periodo es menos 279.271. ¿Sí? ¿Por qué lo estamos restando? Si ustedes analizan al principio, les decía que les voy a explicar y hay que tomar en cuenta que esta cuenta ya lo estoy registrando. Entonces, en nuestro estado de flujo de efectivo, ya lo hemos registrado el resultado del periodo, que es 279.271. Perfecto. Entonces, como tengo esta variación, analizo y saco la diferencia. Para que me entiendan un poquito, si lo toman en este movimiento como un pasivo, por ejemplo, pasivo y pasivo, o directamente acá, no como pasivo, tenemos aquí nuestro análisis que les propuse en mi cuadrito, ¿no es cierto? Entonces vamos a sacar la diferencia. Sacamos la diferencia, que es de 201.672. El patrimonio de la gestión 2014 existía 378.370, en la gestión 2015 176.698. Por lo tanto, ¿hubo un aumento o disminución? Existió una disminución. Y cuando el patrimonio disminuya, aquí hay un error de typeo, disminuya, ¿no es cierto? Que existirá, será una aplicación positiva, y si es positiva, ¿no es cierto? Si es positiva, la variación si es positiva, entonces esta diferencia es positiva, y además es una aplicación. Por incremento o disminución, por disminución. Entonces, dentro de las actividades de financiamiento, porque corresponde el patrimonio a actividades de financiamiento, esta variación del patrimonio lo vamos a tomar en cuenta como una aplicación de recursos, como una disminución del patrimonio. Esta diferencia, que es 201.672, como una aplicación de recursos. Por lo tanto, registramos en nuestro flujo de efectivo de la siguiente forma. Dentro de aplicaciones diremos acá disminución del patrimonio. Disminución del patrimonio
que es igual a esta diferencia, 201.672. 201.670. Por lo tanto, totalizamos. Total orígenes, no tengo nada, 0 directamente. Total aplicaciones, entonces vamos a totalizar 212.172. Entonces diré acá, total flujo generado en actividades de financiamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la fórmula que dice más orígenes más 0 menos aplicaciones, que es 212.172. Por lo tanto, el resultado va a ser negativo, menos 212.172. Por lo tanto, tengo el total en actividades operativas, tengo el total en actividades de inversión y tengo el total en actividades de financiamiento. Entonces, ¿qué implica? Que la empresa tiene una capacidad de generar efectivo en las actividades operativas, tiene una buena solvencia, una buena liquidez. Sin embargo, en las actividades de financiamiento tiene un resultado negativo. Entonces, ¿qué voy a hacer por acá? Diré directamente total flujo de efectivo generado en actividades. Total flujo de efectivo generado en actividades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sumamos actividades operativas más actividades de inversión y más actividades de financiamiento, que da un total de 129.950. A este saldo le vamos a sumar más efectivo al inicio de gestión. Más efectivo al inicio de gestión. Por lo tanto, el efectivo al inicio de gestión, ¿cuál ha de ser? Me voy a la hojita de trabajo. El efectivo al inicio de gestión justamente ha sido esto, con lo que ha iniciado la empresa, es decir, que las cuentas de efectivo al 31 de diciembre del 2014, cuando la empresa hizo el asiento de apertura o reapertura, entonces para la gestión 2015 partió o inició de estos efectivos, que son ambas cuentas. ¿Qué voy a hacer para que me entiendan? Lo vamos a copiar por acá. Valores. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos. Este es el efectivo al inicio de gestión. El efectivo al inicio de gestión. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos. Registramos acá el total. 400.400, que es la suma de Caja Moneda Nacional, Caja Moneda Extranjera y Banco Moneda Nacional. 14.400. Por lo tanto, para determinar si hemos hecho bien el estado de flujo de efectivo, nos tendría que salir este resultado. Total efectivo disponible a fin de periodo o gestión. Entonces vamos a sumar 129.950 más 400.400, que sale un total de 530.350. Y como verifico, voy a copiar estas cuentas del efectivo a fin de gestión, que es al 31 de diciembre del 2015. Por eso les decía que no vamos a tomar en cuenta las variaciones de las cuentas del efectivo. Voy a copiar esto y voy a verificar si existe el mismo total. Entonces, de las mismas cuentas, 160.000, este es el efectivo a fin de gestión. Entonces voy a totalizar 160.000 más 350 más 370.000 da 530.350, que es el mismo. Entonces tendría que igualarnos. Entonces, de esta forma quedaría expresada nuestro estado de flujo de efectivo. ¿Sí? Este cuadrito es adicional por si acaso, no tendríamos que
no forma parte, ¿no?, obviamente, del estado de flujo de efectivo. Y así quedaría nuestro estado de flujo de efectivo. Firmado por el representante legal. Entonces, en el estado de flujo de efectivo, ¿qué hacemos? Expresamos las tres actividades operativas, de inversión y financiamiento, ¿no es cierto? Entonces, y como resultado, nos tiene que igualar el total del efectivo que se genera en el flujo de efectivo, tiene que ser igual al total del efectivo a fin de gestión, a la fecha de cierre, en este caso al 31 de diciembre de 2015. Es decir, que este efectivo ha de ser igual al total del efectivo que está reflejado al 31 de diciembre en el balance general. Muy bien, en el siguiente video tutorial les explico de los siguientes dos estados financieros últimos, que son más sencillos, que solamente esa es una explicación general. Una recomendación: si tenemos dudas en el aprendizaje de esta elaboración de este flujo de efectivo, ustedes practíquenlo, vuelvan a repasar nuevamente. Sin embargo, para entenderlo más efectivamente, este estado financiero, es importante nomás dar lectura al texto que está impreso, ¿no es cierto?, para entender las diferentes actividades, origen, aplicación de fondos, etcétera, etcétera. Bueno, hasta otra oportunidad.